Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Este vídeo estaba pensado para hacerlo el Día de Reyes, la semana pasada, que siempre ha sido una fecha muy especial en mi familia porque era el día que yo aprovechaba para despertar gritando como un macaco a todo el mundo, al grito de que han venido los Reyes y confrontarnos a ese árbol con los zapatos, la leche desaparecida, las galletas que ya no están y la ilusión de abrir una serie de paquetes en los que muchas veces, gracias a la imaginación de mis padres, no teníamos lo que creíamos querer, sino cosas que nos llenaron muchísimo más. Siempre me acordaré, por ejemplo, de ese maravilloso año en el que aparecieron unos Dino Riders, de los que nunca había oído siquiera hablar, y que se convirtió no solo en mi juguete preferido, sino también en el de alguno de mis primos, y que incluso mis canijos han heredado con una gran pasión. Y bueno, dando un poco vueltas al tema este de los regalos, las fechas señaladas, estas navidades extrañas en las que no nos hemos podido juntar en familia y en las que nos planteamos si realmente merece la pena tener en danza a repartidores, a correos, si es tal la importancia del objeto, del símbolo, de cómo nos llena y tal, pues he estado pensando mucho y he decidido dedicarlo a uno de los mejores regalos que he tenido en la vida, que ha sido la lectura, el placer por la lectura, la pasión lectora. Y es una cuestión que encuentro muy interesante, es una cuestión que me ronda mucho desde que soy padre, porque sin lugar a dudas en nuestra pareja, tanto mi mujer como yo somos grandes lectores, la lectura tiene un papel primordial. Y lejos de considerarla un placer solitario, como algunos creen, que la lectura es una cosa pues de ermitaños y de aislarse y tal, para nosotros es un gran placer comunicativo, no solo comunicativo entre los autores que transmiten sus ideas y los lectores que las reciben, sino incluso entre la gente que lee los mismos libros y habla de ellos, que tienen los mismos referentes literarios, narrativos o culturales y también pues desarrolla conversaciones al respecto, como tenemos costumbre de hacer en Hispacones y otros salados en los que nos gusta juntarnos o en los mismos foros de internet, como también de simplemente el placer de la conversación luego en el que los ingredientes que nos trae la literatura tienen un gran peso, ¿no? Un gran valor. Bueno, pues con ese convencimiento de que la lectura, lejos de aislar, une, nosotros siempre hemos tenido ese deseo de que nuestros hijos descubran la gran maravilla que es leer. Y esto es una cosa que muchas veces creemos que es automática, se oye mucho decir aquello de que en las familias lectoras los niños por imitación leen, y es cierto hasta un cierto punto, pero no es automático y creo que no está mal que nos hagamos este regalo ahora aquí en Reyes, bueno, un poco desfasados porque como siempre, pues entre las guardias, el curro y demás obligaciones, pues no voy al ritmo que querría. Como decía, no está de más que en estas fechas nos planteemos quién nos hizo o quién contribuyó a ese maravilloso regalo que nos ha convertido en grandes lectores, porque yo supongo que la gran mayoría de gente que hace la marcianada de escuchar este videoblog le encanta leer. Es un poco nuestro punto de unión, para que luego digan que es una cosa solitaria, es una cosa que nos une a pesar de la distancia. Y bueno, pues he empezado reflexionando un poco sobre el tema de por qué leen mis niños. El mayor, Com, fue casi automático. Desde que era pequeño le encantaban los libros y los toquiteaba y los manoseaba y sin lugar a dudas empezó a leer por imitación de padre y madre. Le gustaba ponerse entre medio de nosotros en la cama, sacar su propio libro, ir leyendo y yo creo que lo recuerdo leyendo siempre. Este tema me ha dado mucho de sí, tanto que profesor de español, porque una de las cosas más maravillosas de este asunto es que gracias a que el castellano es ortofonético, cómo aprendió a leer en castellano sin necesidad de ninguna explicación de gramática, ni de ortografía, ni de nada. Él mismo dedujo cómo funcionaba. Aprender el francés es mucho más complicado, los niños lo pasan bastante regulero en los cursos de primaria y él lo aprendió directamente. Fue uno de estos niños bueno, que leía desde siempre, pero yo creo que el momento en el que se convirtió en ese lector voraz
que tanto sorprende a día de hoy y que tantas ventajas le ha dado en su trayectoria académica, vamos a decir, ahora está ya en la secundaria, fue gracias a la segunda mujer del abuelo de mi mujer. Se fueron una vez de vacaciones, se llevó a toda a la retaila de bisnietos, digamos, y el bisnieto mayor se ve que no es muy buen lector y tuvo la idea de regalarle Harry Potter y la piedra filosofal, en francés, por supuesto, para ver si el chico se animaba a leer. Y bueno, no consiguió que él leyera, pero cogió el libro a tiro y cogió, lo enganchó y no solo se lo leyó en la escasa semana que estuvieron de vacaciones, sino que, bueno, le gustó tantísimo que François Saint le mandó los números siguientes y a partir de ahí se leyó la saga de Harry Potter, pues yo creo que tenía 9 años y se la leyó de tirón. De hecho, teníamos un poco de miedo de que a partir del prisionero de Azkaban le diera pavor, pero bueno, lo disfrutó muchísimo y a partir de aquel momento el chico se dio cuenta de que podía leer cualquier cosa y que no habría problema. Entonces, ahí fue una bisabuela la que fue el catalizador que lo puso a leer. En el caso de mi segunda, fue una profesora, fue en concreto la profesora que tuvo en el último año de primaria. No era la mejor alumna del mundo, era más estilo de su padre, es decir, bueno, pues perreaba un poco más y tal. Y en un momento dado, la directora, que era la profesora también, dio una serie de libros para que se leyeran en las vacaciones, adaptados al nivel del alumno. Aquello me pareció muy interesante porque ella es una escuela de pueblo, entonces conoce muy bien a todos los niños. Y le dio nada menos que la trilogía de la Brújula Dorada de Philip Pullman. Y yo cuando la vi llegar con aquellos libros a casa, hablé con la directora y le dije, esto no es un poquito ambicioso, ¿no? Viendo que le cuesta leer incluso las novelas, estas juveniles adaptadas, ¿no? Y tal. Me dijo, no, 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 está preparada, está preparada. Y, oye, magia, fue coger aquella trilogía y no solo la devoró, sino que a partir de ahí ha sido una lectora implacable. Y desde hace unos días, bueno, hace unos días para Navidades, ella pidió tener esta trilogía en papel, le apetecía tenerla, porque claro, la había leído con la biblioteca del colegio y la quiso tener de nuevo de cara a prestarla a su hermano, al tercero. Y ahí ha habido un tema mágico, porque con el tercero ya estábamos tirándonos de los pelos, jamás, jamás va a leer, no le interesa nada, es el niño que le gusta hacer bricolaje, venía a echarte una mano con las gallinas y todo lo que sea manual, todo lo que sea estar en el campo, estar en abierto y muy poco el tema de pasar tiempo, ¿no? Para descifrar libros, era una cosa que parecía que le pesaba más. De hecho, como le gusta mucho jugar a la furia de Drácula con nosotros, le había pasado yo una versión de Drácula reducida y fingía que se la leía, pero luego, claro, le preguntaba si te das cuenta de que en realidad te estaba contando lo que había aprendido en el juego de mesa, el muy perro, muy, muy como su padre también. Y claro, yo ya desesperaba un poco de que le fuera a interesar realmente la lectura. Y sorpresa, coge su hermana y le pasa el Harry Potter y la piedra filosofal, que lo vamos a convertir en el libro de cabecera de esta familia. Y ¡pam! Ese momento mágico, ¿no? Que de repente lo pilla y a diferencia de los otros libros, que los ha ido terminando de leer y demás, pero siempre un poco pues a cara a perros y sin muchas ganas y tal, de repente este lo ha devorado una semana y lo está acabando y está diciéndose ya que su objetivo hasta las próximas vacaciones va a ser llegar hasta el prisionero de Azkaban. Y ver la pasión con la que lo lee, ¿no? Y cuando termina viene y te pregunta cosas. Oye, papá, ¿y te acuerdas de que en este capítulo Hagrid tal y cuando se escapa el sapo de Neville se esconde en la barba de Hagrid, ¿no? No es en... Y cosas así, ¿no? Que te das cuenta que hay una auténtica pasión y un auténtico deseo, ¿no? Por entrar en ese mundo magnífico de la lectura y descubrir y constatar ese manido lema de que los libros suelen tener mucha más enjundia que las adaptaciones cinematográficas, sobre lo que podremos discutir, todo es muy matizable. Y llego ya a la cuarta, y la cuarta ya ha sido directamente ella un poco el artífice
de que se convierta en una gran lectora. De hecho, ha sido un poco una exigencia. Para su cumpleaños le ha pedido a su abuela, a la de París, un regalo que yo no hubiera jamás imaginado. Y que es lo que se llama el Petit Quotidien, que es una carta que recibe todos los días. Es una carta que se abre y se despliega en formato A3 y queda una doble página A3 y es un periódico diario que está escrito para los niños. Y es un diario de actualidad, es decir, va hablando de todo, habla de todo tipo de temas, súper variado, tiene temas de historia, de ecología, habla de temas muy importantes, pues por ejemplo de los pedófilos, para que los niños sepan que eso existe y todo con un lenguaje muy natural. Y cuando digo que habla de actualidad, es realmente de actualidad. Por ejemplo, el tema de Trump, después del follón del otro día, el día siguiente era un especial sobre este tema. Y todo de un modo muy asequible que hace que los niños vayan siguiendo la actualidad con auténtico interés y de un modo muy lúdico. Hay una pequeña historieta, hay cartas y está muy muy bien montado. Y es una cosa francamente sorprendente de la que yo no conocía ni siquiera la existencia y, y ya me sorprendió que mi chica lo pidiera como regalo de cumpleaños, ¿no? Quiero una suscripción al Petit Quotidien y oye, un poco ha sido ella la que lo ha exigido, ha sido mi suegra la que lo ha puesto en marcha, pero ha sido ella un poco la que ha decidido dar ese salto al mundo lector. Y lo que es maravilloso de este asunto es que mi quinto, que es muy fusional con su hermana, lee con mucho interés este periódico. Lo leen juntos, ella lo lee entero, él está aprendiendo a leer, como digo, el francés es muy difícil de leer, está en lo equivalente a primero de GB y no cuentan con que todo el mundo acabe leyendo fluidamente al final de primero, algo que para mí me resulta muy chocante, pero que es aparentemente natural. Y me doy cuenta de que ella va a ser esa persona que va a generar esa magnífica pasión por la lectura en su hermano. Y bueno, antes de cerrar este vídeo hablando de mi propia experiencia personal, me gustaría que vosotros os animarais a contar en los comentarios también quién pensáis que es esa persona mágica que os hizo el regalo de la lectura. Porque francamente yo creo que a pesar de que dentro del ambiente hay muchas causas que propician que lleguemos a ello y que seguramente llegaríamos a ello aunque no fuera por esa persona concreta a la que señalamos, tiene un lado bonito también porque es una especie como de guiño, como de complicidad, ¿no? Con alguien que ha tenido esa gracia de brindarnos algo que no tiene precio, que no tiene valor. Eh, yo voy a hablar de doña Angelines, de mi profesora de lengua, que era la bibliotecaria del Cesario Alierta, y que fue una profesora que a mí me marcó profundamente. Es cierto que en mi familia leíamos desde que éramos muy pequeños. Está la anécdota de que cuando mi hermana entró en preescolar, volvió leyendo muy bien y cuando mis padres fueron a dar las gracias a la profesora les dijo, no, no, si esta niña ya sabía leer. Cuentan que en la cuna estábamos siempre tirados con un Tintín o un Asterix en las manos, visto cómo acababan hechos papilla. Creo que la anécdota debe ser bastante real y desde mis abuelos a mis padres han sido grandes lectores, grandes conocedores de la literatura al menos, y para mí ha sido siempre muy natural vivir rodeado de libros. Pero es cierto que fue en ese año de quinto cuando tuve la sensación de dar un paso más allá. Me acuerdo que en el Cesario Alierta era un colegio público de la época, de los años 80, en una zona bastante buena de Zaragoza, la Romareda, pero no tenía el nivel, digamos, de infraestructuras de colegios muy cercanos, pues como el Azúa que estaba pegado, que tenían el polideportivo, o el club de alumnos, donde tenían el envidiado HeroQuest, con el que nosotros solo soñábamos. Pero teníamos dos cosas que nos llenaban de orgullo. La primera era el comedor, con Manolita al frente, que hacía que comiéramos comida cocinada en el día, una cosa muy importante en el desarrollo de los niños.
Y la otra que era también maravillosa, era la biblioteca. Y la biblioteca eran los dominios de doña Angelines, que no solo era profesora de lengua y de sociales, que decíamos en la época, sino también la bibliotecaria. Y yo ahora, con la perspectiva, después de haber sido padre bibliotecario en algunos colegios de MES, echando un cable, y ahora de trabajar con las documentalistas de los dos centros en los que trabajo, con esta perspectiva, como digo, recuerdo y filtro de otra forma los recuerdos de la época que tenía y me doy cuenta de hasta qué punto doña Angelines lidiaba con la adversidad para conseguir convertirnos en personas interesadas en la lectura, en esa fuente inagotable de información directa. La biblioteca de la Libertad no solo estaba muy bien surtida, había novelas muy adecuadas para nuestra edad, había relatos, había cuentos, había también libros muy misteriosos, como aquella especie de documentales en los que hablaba de monjas fantasma de 3 metros de altura y cosas muy paranormales y muy abracadabrantes, ¿no? Como el naufragio del Titanic y movidas así, que sin duda a mí me cautivaron. Pero además estaba ella, que era capaz de empujarnos más allá, ¿no? Y de sacar a esos colegas que están en su zona de confort, sacándose una y otra vez Teo va a la granja, a pesar de que tenían ya 9 10 años, y a los que ya empezamos a leer un poco más, haciéndonos recomendaciones y conociendo realmente los libros. Doña Angelina se leía todos los libros que entraban en la biblioteca y era capaz de discutir contigo de los méritos y de los defectos que pudiera tener una novela. Era capaz de hacerte picar el anzuelo de Cruzada en Jeans o de apreciar la magia de John Christopher o de darse cuenta de que estaba sacando siempre libros del mismo autor o de si habías elegido ya el año anterior los mismos libros. Era una persona que era capaz de interesarte por muchas cosas y que organizó firmas con autores. Los primeros libros que tengo firmados por autores, como La Cueva de la Luna o el Secreto del Nilo, fueron gracias a ella. Y quieras que no, fue una cultura que para mí fue mágica y sin duda determinante a la hora de atreverme a escribir y a la hora de decidir tanto ser editor como ser profesor, qué duda cabe. Eh, la relación no siempre fue idílica porque el ídolo era otro, era mi hermano, que era mucho mejor estudiante, pero sin duda fue una profesora clave en mi desarrollo y fue clave, creo yo, por esa pasión por la lectura, esa pasión por la lengua, por la literatura y esa apertura de miras que podía hacer que nos diera caña para leernos clásicos de estos que no querías ver ni en pintura, como el Lazarillo de Tormes, y al mismo tiempo abrirnos el placer de la lectura a otras cosas mucho más adecuadas seguramente para nuestra edad y nuestros gustos. Y nada, simplemente quería empezar el año con una cosa un poco más ligera, un poco más positiva, porque está siendo un año que nos está dando mucha caña. Y ahora este año 2021 espero que no nos la dé tanta, que nos traiga muy buenas noticias. Y yo quería empezar precisamente con eso, ¿no? Con un regalo, con una reflexión sobre una cosa buena. Una cosa buena que además no necesita nada, no necesita nada porque libros hay a patadas por todos lados. Y ahora tenemos internet donde hay muchísimas cosas que leer. Y si hay una cosa que podemos regalar a los demás, que no hace falta ni que sean jóvenes, que también pueden ser viejos, que se aprende a leer tarde también. Y se puede descubrir géneros tarde también, que se lo digan a mi padre que descubrió el retrato de Dorian Gray hace nada, hace 4 o 5 años. Este es un regalo que podemos dar a los demás y es un regalo que nosotros sabemos el valor que tiene, el placer de la lectura, ese recurso mágico que existe. Desde que he vuelto al instituto, esta semana y día que llevo, he tenido muy buenas experiencias. Volví con mucho miedo por el agotamiento, la tensión, volver a las máscaras, estamos otra vez en zona roja aquí en Ardèche, el agotamiento de de concatenar guardias con curro, etcétera. Más o menos volvemos al kendo, está siendo esto todo como muy precario y muy intenso. Y todo estaba yendo muy bien, maravillosos los alumnos. Y hoy ha habido una frase que me ha desarmado y que me ha deprimido
hasta un cierto punto, porque, bueno, todos los que estamos en enseñanza sabemos que todo esto va de batallas y a veces se pierde una y se contraataca y, bueno, seguiremos avanzando. Les había puesto un vídeo porque estamos hablando de mundos virtuales y ciudadanía y era un vídeo sobre el 15M y porque hablaba de que a través de las redes sociales, que es un medio virtual, un mundo virtual, pues había habido una respuesta ciudadana a unas inquietudes del momento y además, pues bueno, son jóvenes los que lo montan y es una cosa que en general funciona muy bien y todo iba muy bien hasta el momento en el que dicen en el vídeo que una de las fuentes de inspiración es el Manifiesto Indignaos de Hessel, que yo recuerdo haber leído, y así de oídas les digo, es un libro muy cortito, lo debo tener por casa, en alguna caja, porque estamos en mitad de obras, y que debe tener tan solo unas 40 páginas. Y entonces esto le dedicaré a otro videoblog. Uno de mis alumnos responde, esos son 40 páginas de más, ça c'est 40 pages de trop. Y, ¡guau! Ahí me he quedado, en el momento me he quedado muy, muy deprimido y muy, muy aturdido porque, joder, acabamos de oír lo del Capitolio y esta peña que se apunta a un bombardeo sin saber ni por dónde le da el aire porque no tienen acceso a la cultura en el sentido de que ya, bueno, no me voy a meter en jardines porque no es solo eso. Pero a mí los que me dan miedo son esos que son capaces de seguir una idea sin contrastar el mínimo, pero no porque sea una decisión, porque tú puedes decidir en tu vida no contrastar y oye, allá tú, es tu vida, porque no tienen la capacidad lectora, la capacidad de análisis de coger varias fuentes y son capaces de creerse una sarta de barbaridades inigualable simplemente porque no tienen espíritu crítico y porque el espíritu crítico no lo han podido desarrollar porque les falta algo tan básico como el poder contrastar fuentes, el poder leer y acceder directamente a la información. Y cuando te dices que 40 páginas es demasiado para una decisión tan vital como veíamos en el vídeo, de acamparte en la calle y decidir poner en riesgo tu salud, perder tus días de sueldo o perder tus clases o lo que sea, a mí me descorazonaba. No porque decidan o no ir, sino por decir que en el momento en el que van a decidir algo igual no van a tener la capacidad de juzgar por sí mismos y van a confiar en alguien. Y eso se lo digo mucho, digo, no os fiéis de nadie. Digo, aquí vosotros me escucháis y creéis que lo que dice el señor Laguna va a misa porque es el señor Laguna, es profesor y tiene pinta de ser bastante simpático y cabal. Digo, pero yo tengo mis neuras y os voy a transmitir cosas que son mi opinión. Digo, esto lo tenéis que contrastar siempre, tenéis que ir vosotros a la fuente. Y esto, de momento, pasa por la lectura. De momento pasa por la lectura. Quizás dentro de unas generaciones ya no tanto porque habremos cambiado de formato. Pero a día de hoy, sin leer, no vas a ningún lado. Y por eso digo que es un gran regalo. Y yo lo veo y digo, pues mira, con mis niños estoy muy tranquilo porque ya están todos encarrilados. Ellos tendrán su propio criterio y sabrán avanzar. Y me digo que como gran lector, como persona que disfruta muchísimo leyendo de todo, como decía Sergi Viciana, el tema este de ser friki, ¿no? De múltiples intereses y que te encanta un abanico de cosas enormes, pues yo sé que esto tiene muchísimo valor. Y a veces me digo que si consigo transmitir algo a mis alumnos, a las personas que pululan a mi alrededor, sería ese gran regalo, ¿no? Aprended a leer, leed, tened esa pasión, ¿no? Y oye, funciona. Hoy mis alumnos del colegio, los más canijos, me han preguntado que cuando saco mi próximo libro que están deseando pillárselo. Y bueno, cuando han sabido que lo escribo en español, ya les ha echado un poco más para atrás. Pero todo se andará, al menos tienen ganas de leer. Bueno, me despido, me ha quedado esto súper largo. No olvidéis dejar comentarios y contad quién fue esa persona que os dio esa chispa mágica para estar donde estáis ahora. Cuidaos mucho, nos vamos leyendo y de vez en cuando nos vamos viendo. Hasta la vista.